ladrones en la noche que lo atrapan. Lo que vamos a ver hoy es en la madrugada del día viernes. Y es curioso ver que mientras Pedro estaba fuera negando a Jesús, Jesús estaba dentro haciendo ¿qué? Cumpliendo la promesa, entregándose por nosotros. ¿Jesús era inocente? Sí, Jesús era inocente. Estaba muriendo por el culpable. ¿Y el culpable qué estaba haciendo? Negándolo. Entonces, aquí en el versículo 66 dice, vamos a leerlo todos juntos. Lucas 22 del 66 al 7:1 dice: al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió: si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron: ¿entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él contestó: ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos?, dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Están culpando a Jesús, lo toman todos y lo están culpando de que él estaba afirmando que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero Jesús todavía no lo había dicho, pero sí recuerdan que Felipe una vez le preguntó y le dice: muéstranos al Padre. Y Felipe le dice a Jesús: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía me pides que te presente al Padre. O sea, no lo has visto, no te has dado cuenta quién soy yo. Y ahí es cuando él dice después: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ahora a él lo toman preso y lo sientan, y ahora la pregunta es, ¿verdad? Es esta: dinos, ¿eres tú el Mesías? ¿Por qué los sacerdotes, verdad? Dice aquí todos los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa estaban molestos con Jesús. ¿Por qué estaban enojados con Jesús? ¿Por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué los querían matar? Piensen un poco, sé que ha pasado tiempo desde que vimos esa parte cuando Jesús llega a Jerusalén. Están celebrando la Pascua y él llega al templo. Cuando llega al templo, ¿qué se consigue? Se consigue que habían convertido el lugar de oración, dice, están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ellos, los sacerdotes, tenían un negocio, estaban comerciando con la fe. ¿Y qué hace Jesús? Les voltea las mesas, les muestra lo que están haciendo mal. Y todavía les dice Jesús, previamente les venía diciendo: ustedes ponen una carga pesada sobre la gente, pero ustedes mismos no cargan, no están dispuestos a llevar esa carga. Ustedes buscan el reconocimiento de la gente, no buscan el reconocimiento de Dios. Es decir, Jesús en todo su ministerio lo que vino fue como quitándoles a ellos esa careta que tenían en apariencia de santidad. Ellos querían aparentar que eran más santos que todo el mundo. Y ya Dios desde los profetas les había dicho: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio, Jesús le dice, Dios les dice, el sacrificio que él quería era ese. No,
Él quería el sacrificio del corazón, ¿cierto? Pero entonces Jesús, como los empieza a atacar, los empieza a desenmascarar, ¿qué hacen? Se convierten en mi enemigo. ¿Qué están defendiendo ellos? ¿Ellos están defendiendo su fe? No, ellos no están defendiendo su fe. Ellos están defendiendo su estatus. Están guardando las apariencias. Ellos lo que quieren es guardar la apariencia. ¿Qué pasa cuando a mí me atacan y me quieren hacer quedar mal? Yo digo, no, es que me quiere hacer quedar mal. Quiero guardar la apariencia. Y muchas veces guardamos las apariencias y preferimos negar a Dios que a nosotros quedar mal. A veces nos confundimos entre la gente para que no me vean distinto. Porque si no, no voy a encajar. ¿Qué le pasa hoy en día a la juventud? La juventud lo que quiere es encajar y ser aceptado por la sociedad. Y Dios lo que nos pide y nos dice en la Escritura que es, no imiten al mundo ni las costumbres de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? El Sanedrín está atacando a Jesús, ¿verdad? Pero realmente ese ataque es una defensa que a sus intereses mezquinos. El interés de ellos era mezquino. Ellos estaban defendiendo su falsa moral, su falsa autoridad. Jesús los hacía quedar mal. Jesús los exponía a través de la misma Escritura. Dice, ustedes cuando oran en las calles quieren ser reconocidos por la gente. ¿Y qué les dice Jesús a sus discípulos? Ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, ¿quieres el reconocimiento de la gente? Dale, ahí lo tienes. Eso es lo que vas a obtener. Y de hecho cuando habla, que dice que cuenta la historia de que había un publicano y un fariseo orando. ¿Quién de los dos dice Jesús que regresa justificado a su casa? El publicano. Y el publicano, ¿cómo era visto en la sociedad? Era el cobrador de impuestos. ¿Cómo era visto? Era visto como un traidor a su patria. Era visto como un traidor porque trabajaba para el gobierno que los tenía sometidos. Los publicanos, los cobradores de impuestos, trabajaban para los romanos. Entonces ellos decían, estos son unos traidores. Estos son unos traidores. Eran mal vistos por la misma comunidad judía. Pero cuando Jesús los cuenta la historia de cómo está orando uno y cómo está orando el otro, ¿quién regresa justificado? El publicano. El otro, ¿qué es lo que quería nada más? Ser admirado por la gente. Quería ser reconocido por la gente. Hoy en día no es distinto. Nosotros, ¿qué buscamos hoy en día? Es que yo quiero que reconozcan mi trabajo. Es que yo quiero impresionar a la gente. Quiero estar donde la gente me vea. Quiero ir a un lugar donde yo sea reconocido. Eso es lo que queremos. Medimos, a veces los jóvenes miden mucho por cuántos seguidores tienen, por cuántos likes publican para que sean reconocidos, cuántas vistas tienen sus videos. Y eso lo consideramos exitosos en el mundo. Y vean qué interesante cómo la misma Escritura nos muestra la condición del hombre. Vayan a Juan capítulo 11, versículo 47. Vayan a Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 45. ¿Qué pasa en el capítulo 11 de Juan? El capítulo 11 de Juan, ¿qué nos muestra? Es cuando Jesús resucita a Lázaro. Uno de los milagros más grandes que Jesús había hecho, que era traer a la vida nuevamente a un hombre. Resucitar a una persona que había muerto.
Miren lo que dice el versículo 45, Juan 11:45 dice, al ver lo que sucedió, ¿qué había sucedido? Que Jesús había resucitado a Lázaro. Al ver lo que sucedió, mucha de esta gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Dice, sin duda, no hay duda. O sea, los milagros de Jesús nunca estuvieron en duda. Los milagros de Jesús nunca estuvieron en duda. Si ustedes ven la Escritura, ven los 4 evangelios y las cartas paulinas, la muerte de Jesús, los milagros de Jesús nunca estuvieron en duda. La gente los veía, era evidente. Y de hecho los mismos fariseos, los que ahorita están llevando a Jesús allá a condenarlo porque él decía que era el Hijo de Dios, vean lo que dice. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de pocos todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. El temor que ellos tenían, ¿cuál era? Era perder su poder, perder sus privilegios. Eso era lo que ellos tenían temor. No, ellos estaban preocupados o estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Sí sabían, tenían evidencia, pero eso no era lo que a ellos les preocupaba. A mí no me preocupaba, a ellos no les preocupaba que les está diciendo, este es el Mesías que les ha prometido a ustedes. Este es el que les va a dar vida eterna. Este es el cual va a expiar sus pecados. Este cordero, ya con el sacrificio de este hombre, ya no va a hacer más falta sacrificios en los altares. Pero eso no era lo que a ellos les preocupaba. Eso no era lo que ¿qué les preocupaba a ellos? Mi comodidad, mi imagen, mi reputación. Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. En vez de muchas veces defender nuestra posición como cristianos, tratamos de, sí, soy cristiano, pero bueno, tampoco soy así, tú sabes, súper fanático, ni mucho menos. Sí, yo voy los domingos, pero no es para tanto. Y me avergüenzo y niego a mi Señor. Lo vimos la semana pasada, que cuando Jesús dice, el que me niegue aquí en la tierra, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me reconozca aquí en la tierra, yo le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a veces nosotros creemos de manera muy sutil, lo negamos de manera muy sutil y no queremos identificarnos con Él. ¿Por qué? Porque por ahí puede dañar mi reputación. Mejor que no me vean como cristiano. Van a decir que soy fanático. Entonces yo prefiero quedar bien con los demás. Prefiero no decirle a alguien, oye, eso que estás haciendo está mal. Cometer adulterio está mal. Cometer fraude está mal. Pero no quiero ofender a la otra persona. No la quiero ofender. No quiero que él me vea como un santurrón. Entonces cuido mi apariencia. La Escritura dice que el que ama, reprende. Y la Escritura dice que si uno de tus hermanos, ¿verdad?, está pecando, ¿qué dice? Llámalo, repréndelo. ¿No dice eso la Escritura? Llámalo y repréndelo. Si te lo agradece, dice, has ganado un amigo. Si no, déjalo, es un incrédulo. Pero nosotros tenemos que llamarnos, pero nos preocupa nuestra imagen. ¿Qué va a decir la gente de mí?
¿Cuántas veces nosotros decimos con cosas que tienen que ver con nuestra relación con Cristo, decimos, ay, ¿qué va a decir la gente? A veces podemos venir bien bañados, vestidos, perfumados, pero eso es por fuera. El hombre, dice la Escritura, juzga por las apariencias, mas Jehová, ¿qué mira? El corazón. El hombre juzga por las apariencias. Nos preocupa, ay, ¿qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir mi hermana? Uy, en el templo, no, ¿qué van a decir de mí? No te preocupes por lo que van a decir tus hermanos. Preocúpate lo que dice el Señor. Miren, hay una historia, vayan al primer libro de Samuel. Hay una historia del rey Saúl que es interesante. Vayan al primer libro de Samuel, capítulo 15, para que vean hasta dónde llega a veces esa equivocada autoestima y esa falsa preocupación que tenemos de qué opinen los demás. Nos preocupa qué pueda decir mi vecino, nos preocupa qué pueda decir el de al lado, me preocupa qué pueda decir la gente en mi trabajo, pero no nos preocupa lo que diga el Señor. Eso es lo que menos nos preocupa. Dice la Escritura que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Dice que no hay nada que hagamos aquí, no hay nada que hagas en lo oculto que no vaya a ser expuesto. Lo que digas en secreto será dicho a los cuatro vientos. Miren, Dios le había mandado aquí en primer libro de Samuel, Dios le había mandado a Saúl a capturar al rey de Aram, a los amalecitas, y le había dicho a Saúl que los matara a todos, que no tomara nada del botín, y Saúl no hizo caso. Saúl no mató a todos, le perdonó la vida al rey, se quedó con los mejores del ganado, del botín. O sea, desobedeció a Dios. Y finalmente Dios termina desechando a Saúl. Pero miren qué curioso lo que pasa. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, dice: entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto. Vean estas palabras, le dice, es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Pero ¿por qué lo desobedeció? Aquí lo dice: porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Tuve miedo del pueblo. O sea, desobedecí a Dios por temor al hombre. Es lo que le está diciendo. Prefiero quedar bien con el hombre aunque quede mal con Dios. Y él lo está reconociendo. Él lo está reconociendo. Pero miren lo que dice el versículo: pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. La excusa que él le está dando aparentemente es muy piadosa, ¿verdad? Está bien, mira, sí, yo sé que te desobedecí, pero regresa conmigo. ¿Por qué Saúl quería que Samuel regresara con él? Para que la gente viera que él todavía gozaba de la protección de Dios, de que Dios a él todavía no lo había abandonado. ¿Él qué le preocupaba? Las apariencias. A él le preocupaba lo que iba a pensar la gente. Igual que estos fariseos que están juzgando a Jesús. ¿Por qué lo están juzgando? ¿Por qué quieren matarlo? Porque está afectando mis intereses. Entonces, como afecta mis intereses, yo lo quiero eliminar. Miren lo que le dice Samuel en el versículo 27. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, escuchen lo que le dice Samuel: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá
ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Le está diciendo, Samuel le está diciendo, tu desobediencia, lo que te está costando, es tu reino. Ya te lo ha quitado. Ya te lo quitó. Ya no eres tú el que va a guiar, el que va a representar la autoridad de Dios en Israel. Pero vean lo que dice el versículo 30. Dice, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Qué le dice? Ayúdame a guardar las apariencias. Ayúdame a que me vean bien. Y uno dice, no está teniendo en cuenta lo que ya le acaba de decir Dios. ¿Dios qué le está diciendo? Ya te he destituido. Dice la Escritura que el Espíritu lo abandona, el Espíritu Santo lo deja, lo abandona. ¿Y a él le preocupaba eso? No. A él lo que le preocupaba era qué iba a pensar el pueblo, qué iba a pensar la gente. Y a veces esa es nuestra actitud. Negamos a Cristo con nuestra conducta y nuestro comportamiento solamente por recibir la aprobación humana. Es lo que yo quiero. Y mucha gente a veces se reúne, se congrega solamente por recibir la aprobación humana. No buscando genuinamente la aprobación de Dios, no buscando agradar a Dios. Queremos agradar a los hombres. Y eso es lo que le está pasando ahorita a estos fariseos con Jesús. Su interés no era el Mesías. Les quedaba duda de que Jesús era el Mesías. No. En Romanos capítulo 1, ¿qué dice? ¿Alguno de nosotros tiene duda o tiene manera de justificar para decir que Dios no existe? Romanos capítulo 1 dice, no tenemos excusa no tenemos evidencia. O sea, no hay cómo justificar que ustedes digan que Dios no existe. No hay manera. Hay evidencia de sobra. Mas, sin embargo, lo seguimos negando. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos da la solución para esto. ¿Qué hago cuando yo me encuentro en esa situación? ¿Qué debió haber hecho Saúl? ¿Qué debió haber hecho Saúl? La preocupación de Saúl no debió haber sido, oye, Samuel, acompáñame para que yo no me vea mal, no me dejes solo. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice qué debemos hacer nosotros realmente. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, así que humíllense delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Sí se dan cuenta lo que nos está diciendo aquí Santiago? Que ese es el problema, que nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y no puedes, miren, no vas a poder agradar al mundo y agradar a Dios. No puedes servir a dos amos, porque amarás a uno y odiarás al otro. No puede haber comunión entre luz y tinieblas. O eres o no eres. No hay un punto medio, no hay una zona gris. No hay una zona gris. El versículo 9, miren lo que dice. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto
en lugar de risa, y tristeza en lugar de alegría. Pero nosotros queremos lo otro. Él lo que dice, no debe haber, que haya más, es mejor, dice la Escritura, que es mejor que estar en casa de entierro que en casa de fiesta. Es mejor estar en un velorio que estar en una fiesta. El velorio te muestra la fragilidad, el velorio te muestra hacia dónde vas a ir, cuál es el destino final en tu vida terrenal. Todos vamos a morir. La fiesta te dice, no pasa nada, esto no va a acabar jamás. Es el engaño, eso es lo que te vende el mundo. Y el versículo 10 termina diciendo, humíllense delante del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando yo haga eso? Y Él los levantará con honor. Humíllate delante del Señor y Él te va a levantar con honor. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Reconocer nuestra fragilidad. No querer ser reconocidos. ¿De qué podemos estar orgullosos nosotros? Lo que la Escritura dice, lo que es sublime para el hombre es abominación para Jehová. Lo que el mundo cree que es importante y cree que es lo mejor, para Jehová es abominación. Si no, vean en el mundo, ¿quiénes son los que son reconocidos? ¿Quiénes son los que son exaltados? ¿Son reconocidos y exaltados por su calidad moral? No. Al que le tienden la alfombra roja es por su calidad moral, es por la evidencia que ha dado y el testimonio que ha dado con su vida. No. Eso es de acuerdo a los estándares del mundo. Pero a nosotros los cristianos no nos guían los estándares del mundo, nos guían los estándares de Dios, que son opuestos. El ser cristiano es ir contra cultura. Por eso Jesús en el Sermón del Monte le dice, ¿han oído que dice, odia al que te odia? Yo te digo, ama al que te odia. Pero estos fariseos no lo habían todavía entendido. Nosotros tenemos que bajar o bajarnos a veces de ese pedestal, de esa autonomía que a veces creemos tener. Yo todo lo que tengo ha sido por mi esfuerzo, seguro. La Biblia dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Entonces dice la Escritura, ¿por qué te jactas? ¿De qué tienes que jactarte? Si todo lo que tienes te lo han dado, te lo ha dado el Señor. Bajémonos de ese pedestal de la autosuficiencia y renunciemos a la autodefensa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús renunció a su autodefensa. ¿Quién lo iba a defender a él? Dios. Dios nos pide, nosotros a veces nos queremos convertir en el abogado de Dios. Y hacemos cosas terribles en nombre de Dios porque lo hago en el nombre de Dios. En la historia del hombre, el hombre ha matado en nombre de Dios. Y sigue matando en nombre de Dios porque creen que estoy al servicio de Dios. Dios nos pidió, dice que hagan discípulos, que somos siervos. Él no nos está pidiendo que nos convirtamos en su abogado. Y a veces queremos eso, es que yo voy a defender a Dios. Dios no necesita que tú lo defiendas. Dios lo que necesita es que tú le obedezcas. Tú eres el que tienes que dejar que Él te defienda. La Escritura nos dice, no tomen la justicia en sus manos, déjenlo en manos de Dios. No, pero yo tengo que hacer justicia. No somos los mejores para hacer justicia.
No somos los indicados para impartir justicia. Tenemos una naturaleza caída. La Biblia dice que no hay uno que sea justo. No hay ni uno que sea justo. Entonces yo, el injusto, voy a impartir justicia. La venganza es mía. Yo pagaré. Nos queremos convertir en jueces. Y estos hombres que estaban sentando en el banquillo de los acusados al juez. Eso era lo que ellos estaban haciendo, sentando en el banquillo de los acusados al juez. No asumamos esa posición. No nos corresponde. Ahora, miren lo que les dice, vean la respuesta de Jesús. Él respondió: si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta a ustedes, no me la contestarían. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, miren, aunque yo se los diga, no me van a creer. ¿Por qué? Porque él ya sabía que ellos tenían el corazón endurecido. Ellos ya sabían, Jesús ya sabía que ellos no iban a cambiar, había duda de que él fuera el Mesías. ¿Creen que con que Jesús le dijera, yo soy el Mesías, para ellos van a decir, así es? Ya les había dado evidencia. ¿No han visto gente que dice, Señor, si tú me das esto, yo te prometo que ahora sí voy a creer en ti? ¿En serio? Y lo queremos poner a prueba porque nos parece que no tenemos suficiente evidencia. Actuamos como incrédulos. Nosotros tenemos nuestro propio Sanedrín en nuestro corazón. Y quiero poner a prueba a Dios. Demuéstrame que tú eres Dios. Si tú eres Dios, haz que esto ocurra. Eso es lo que están haciendo ellos ahí. Si tú de verdad me amas, dame esto. ¿No lo hacemos? Sí, lo hacemos. Nos falta evidencia de que Dios existe. ¿En serio necesitas eso para que tú puedas creer en Dios? Eso no es fe. Yo estoy negociando contigo. Yo no estoy actuando con fe. Estoy negociando con Dios. Si tú me das, te voy a creer. Si tú me haces este milagro, ay, sí, yo te voy. ¿En serio? Dijera mi madre, los patos tirándole a las escopetas. Miren lo que dice Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 1. Miren lo que hacemos nosotros. A veces nosotros condicionamos nuestra fe a que Dios nos dé algo. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 1. Dice, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús. ¿Para qué? Para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Justo lo que yo les estoy diciendo que a veces algunos creyentes hacemos. Dame una prueba para yo creer en ti. Eso es incredulidad disfrazada de intelectualidad. Todos esos que desafían la existencia de Dios utilizando el intelecto, es una incredulidad disfrazada. Es incredulidad. ¿Y qué les responde Jesús? Yo no tengo que demostrarle a ustedes nada. Dios nos debe algo a nosotros que Él me tiene que demostrar a mí. Dice, Jesús respondió en el versículo 2 de Mateo 16. Ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima.
Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Ahora miren por qué. Vean cuál es el problema. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la señal del profeta Jonás. Luego, ¿qué hice? Los dejó y se fue. ¿Quiénes piden señales? Los incrédulos. Y aquí lo dice Jesús, se lo dice, solo una generación malvada y adúltera. Por eso como cristianos es hágase Señor tu voluntad. ¿Ayunar es bueno? Sí, ayunar es bueno. ¿Orar es bueno? Sí, orar es bueno y necesario. Pero revisa tus motivaciones. Es que yo voy a ayunar para que el Señor me... No, si quieres, ayuna y ora para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Para eso sí necesitas ayunar y orar, para aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la motivación de orar y de ayunar, que yo acepte, Señor, tu voluntad. Eso fue lo que oraba Jesús. Pero oramos y ayunamos para que se cumpla nuestra voluntad. Y eso es incredulidad. Pero la disfrazo. ¿Ustedes se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Vayan a Daniel capítulo 3, un poquito atrás. Daniel capítulo 3. Aquí vemos a 3 hombres que no negociaron ni condicionaron su fe. Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego eran compañeros de Daniel, eran del pueblo de Israel, y el rey los había puesto en un lugar importante, a ellos 3. Pero ¿qué pasa? Nabucodonosor construyó, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Entonces el versículo 4 dice, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan un culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Resulta que Sadrach, Mesach y Abednego no obedecieron eso. ¿Por qué? Porque el único Dios al que ellos al único Dios al que ellos iban a adorar, ¿a quién es? A Dios. No se iban a arrodillar delante de una estatua. Ellos no negociaron. Su fe no era negociable. Y uno pudiera decir, oye, era entendible, ¿verdad? O sea, mira, me van a matar, pues, no voy a dejar que me maten, me voy a arrodillar, pues ya, que una arrodilladita, pues no pasa nada. Pero su fe no era negociable. Mi fe no es negociable. La fe de ellos 3 no era negociable. No querían impresionar al rey, no querían defraudar a Dios. Eso era la motivación de ellos. Ese mismo temor deberíamos tener nosotros. ¿Y qué pasó ahora? Dice,
Sadrac, Mesach y Abed-Nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Vean la actitud tan opuesta. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Él dice, Él nos va a rescatar. De ti no hay un poder por encima. Le están diciendo, no hay un poder humano por encima de Dios, de nuestro Dios, del verdadero Dios. Dice, Él nos puede rescatar. Dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dice, aunque el Señor no me salve, aunque tenga yo que morir, no me voy a arrodillar. No voy a adorar a un Dios falso. ¿Te va a costar la vida? Sí, pero dice, pero no lo voy a hacer. Este es un ejemplo contrario a lo que hizo Saúl. Saúl lo que quería era ser honrado por los hombres. Pero Sadrac, Mesach y Abed-Nego querían honrar a Dios. Entonces, nosotros no podemos muchas veces diluir incluso el evangelio, el mensaje de Dios. No podemos negar nuestra fe. Ellos dijeron, no es negociable, el Señor me puede salvar. Y si no me salva, no importa. Dios da y Dios quita. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Dios da y Dios quita. Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Job también dijo, recibiremos de Dios lo malo y no recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Que realmente de Dios no puede venir nada malo. Pero ese era el dilema de Job, que él pensaba que eso era Dios el que lo estaba poniendo en esa situación a Job. No, no era Dios, era Satanás con el permiso de Dios, pero no era Dios. Entonces, nuestra posición, ¿qué hago en este punto? Mi posición debe ser la siguiente como creyente. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 está la solución. Miren lo que dice Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ahí está la solución. Ante lo primero, ¿cuál era la solución? Santiago 4, ¿verdad? Sométanse a Dios, sométanse. Y el diablo huirá de ustedes. Miren lo que dice ahora 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. ¿Puedo sufrir yo por hacer lo correcto? Sí, yo puedo sufrir por hacer lo correcto. Sadrac, Mesach y Abed-Nego sufrieron. Bueno, en teoría no. Los mandaron al horno, ¿murieron? No, no murieron, Dios los rescató. No murieron en el horno. Eso es la fe. Entonces, no es que yo siempre hago lo bueno y me pasan cosas malas, sí. Job era un hombre íntegro, el mismo Dios lo decía, y sufrió. Sí. ¿Qué crees? ¿Que tú y yo no vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. Pero miren lo que dice. Pedro les dice en el versículo 14, aun si sufren por hacer lo correcto, ¿qué dice? Dios va a recompensarlos. ¿De quién viene nuestra recompensa? Del hombre. ¿Ustedes creen que el hombre justo
El hombre no es justo. ¿Qué crees? ¿Que vas a recibir lo justo por un hombre? ¿Crees que vas a recibir algo bueno del hombre? No, no vas a recibir nada bueno de un hombre. Del que puedes esperarlo es de Dios. Dios es el que nos va a recompensar. Que no te preocupe lo que diga la gente. Que no te preocupe lo que diga el mundo. A veces dice, a los ojos del mundo tú puedes ser un fracasado. ¿Por qué? Porque no cumplen los estándares del mundo. No tienes la casa que tienen los famosos, no tienes el auto que tienen los inversionistas, no tienes el reloj, la ropa, los celulares que tienen oye, este tipo se ha hecho bien las cosas, mira cómo le va. Algo debe de hacer bien, ¿en serio? Y caemos en esa trampa. Algo debe hacer bien este hombre. Oye, yo quisiera ser como él. ¿Qué vemos nosotros? Las apariencias. Eso es lo que nosotros vemos y nos dejamos guiar por las apariencias. Por sus frutos los conoceréis. Así que no se preocupen. Miren lo que dice, no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. No se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, ¿qué hago? No te preocupes por lo que va a decir el mundo. No te preocupes si te critican. En cambio, ¿qué debo hacer? Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Adora a Cristo como el Señor de tu vida. A Él es el que tienes que adorar. Él es tu Señor. Él no te va a defraudar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Eso es lo que nos tiene que guiar en la vida. Adorar a Cristo como nuestro Señor. Preocúpate por lo que qué va a decir Dios, no de lo que va a decir la gente. ¿Qué puedes esperar de la gente? Pero a veces nos sentimos grandes cuando te reconocen y te dan una palmada en la mano, en el hombro, te dan una palmada en el hombro y te sientes, oye, me reconocieron. No te preocupes, ¿de qué importa? Por eso Jesús les dice, ellos ya tienen su recompensa. Ellos ya tienen la recompensa. ¿Cuál es la admiración de la gente? ¿De qué te sirve la admiración de la gente? De nada. De nada nos sirve. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios. No adoremos al hombre, adoremos a Dios. Miren, la fe genuina no se oculta por miedo. La fe genuina no se oculta por miedo. La verdad de Dios no se negocia. Por eso yo les digo, cuando voy a aconsejar a alguien, no le digas, yo creo que tú debes hacer esto. Un ciego guiando a otro ciego. Cuando yo le digo a alguien, yo creo que tú debes hacer esto, es un ciego guiando a otro ciego. ¿Quién de nosotros, y la Escritura dice, ¿quién de nosotros sabe lo que realmente le conviene? ¿Quién de nosotros sabe lo que le conviene? No lo sabemos.
Entonces yo debo de decir, el Señor dice que yo debo de hacer esto. Pero a veces si alguien te hace algo, viene el otro y te dice, bueno, entonces ahora tú prepárate y tú hazle esto. A ver, eso dice la Biblia. Pero ahí nos convertimos en consejeros. Ojo por ojo y diente por diente. Y así actuamos. Entonces está mal cuando damos esos consejos. Te dio una, bueno, devuélvele tú dos. Pero eso no es lo que dice Dios. O sigues la ley de Dios o sigues la ley del hombre. O juegas con las reglas del mundo o vives de acuerdo a las reglas de Dios. No puedes servir a dos amos, porque vas a amar a uno y odiarás al otro. Jesús, volviendo a Lucas capítulo 22, ellos le dicen, entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron, nosotros mismos lo oímos decirlo. Ellos creían que con su palabra, con su sentencia, se iba a cumplir su voluntad. Y a veces así actuamos. Creemos que cuando actuamos a nuestra manera y con nuestro concepto y entendimiento de justicia, creemos que ahora sí se va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque tú lo dices. ¿En serio? No. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Jesús se los estaba diciendo, les dice, sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Les está diciendo, al que ustedes están condenando, es el que después va a venir y los va a condenar a ustedes. Que ustedes están condenando. Él dice, yo me voy a sentar a la derecha del Padre. Y Él es el que va a venir a juzgar. Entonces tenían al juez sentado en el banquillo y ellos creían que así iba a ser su voluntad. ¿En serio? A veces somos tan soberbios que creemos que nuestra voluntad va a prevalecer. No somos, eso yo no diría soberbia, sería tontería. Somos tontos cuando creemos que nuestra palabra es la que va a prevalecer. Cuando nosotros asumimos esa posición de yo decreto, yo declaro, ¿en serio? ¿Tú eres el que tiene la última palabra o la tiene Dios? Pero ellos creían, no necesitamos más. Era el tribunal celestial. Y a veces actuamos como si fuéramos de la corte celestial. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Dice la Escritura. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Por eso Jesús dice, sácate la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja en el ajeno. Romanos 16, miren cómo lo dice. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: Romanos 16, 20 dice así: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. ¿Eres tú? No. ¿Soy yo? No. Es Dios.
Así que sometámonos a Dios. Dejemos que Él haga justicia. No nos sintamos nunca como ese Sanedrín, tampoco te estés defendiendo. Cuando alguien te quiere corregir, acepta la corrección. Cuando alguien con amor te corrige, acepta la corrección. No pongas una barrera, no se defiendan. Dios nos va a defender a nosotros. Las armas que nos da Dios no son de este mundo, dice la Escritura. Las armas con las que nos tenemos que defender no son de este mundo, son espirituales. Y confiemos que el que tiene la última palabra en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en todo lo que ocurre en nuestra vida, es Dios, no es el hombre. Dios incluso utiliza al malo para sus propósitos. Para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Los que andan de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Señor mío, porque eres bueno, eres bondadoso y eres misericordioso, Señor. Gracias porque podemos confiar y descansar sabiendo que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios soberano y que tú eres el Dios que nos defiende, Señor, que nos guarda. Como tu palabra dice, que nos guardas bajo tus alas. Tú eres quien nos guarda, nos protege de nuestros enemigos. Ayúdanos a ser mansos, humildes, así como eras tú, Señor. Que callaste ante tus acusadores, Señor, porque sabías que el Padre era quien te iba a defender. Porque tú sabías y tenías la seguridad de que finalmente Dios va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Y Él lo sabe, Señor. Confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a no ser arrogantes. Ayúdanos a no impartir justicia de acuerdo a nuestro propio criterio y entendimiento, Señor. Sé tú nuestro abogado, sé tú nuestro escudo, sé tú nuestro protector, sé tú nuestro guardián. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú y tu Santo Espíritu los bendiga, los guarde, que tu Santo Espíritu bendiga el hogar de cada uno de nosotros, Señor, que tus ángeles guarden puertas, ventanas, nuestro andar, nuestro caminar, Señor. Bendice y protege a nuestros hijos, Señor. Apártalos del maligno, guárdalos del mal, Señor. Apártalos de las tentaciones, Señor. Ayúdanos a ser esos padres que intercedamos y oremos por nuestros hijos, así como Jesús oraba a ti por cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Señor, que el mal llegue a nuestras vidas. Sabemos que vamos a tener dificultades, pero muéstranos, Señor. Quita nuestra ceguera espiritual para saber que tú estás ahí con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, guiándonos, Señor. Gracias te damos por la provisión, gracias te damos por las bendiciones que recibimos de tu mano, Señor, aún a veces sin merecerlo, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por el alimento que nos das cada día. Gracias por el empleo que nos das y aún, Padre, los que no tienen empleo, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa actuando, Señor. Bendice, provee, sana enfermedades, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados, Señor, curados. Confiamos en ti, descansamos en ti, Señor. Si no es a ti, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres un Dios que da vida, tú eres un Dios que ama, tú eres un Dios que eres completamente amor. Gracias, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por ayudarnos a sostener este lugar. Gracias por proveer para el sostenimiento de este lugar. Gracias, Padre, porque pones en los corazones de las personas dar de lo que recibimos, Señor. Gracias por tu cuidado.
Bendice a cada una de estas familias, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo, guarda a los que están de viaje y tráelos con bien, Señor. Sé tú el proveedor y el Padre de cada uno de nosotros. En tu santo nombre oramos y te damos gracias. Amén.